Ok. Buenas noches en este caso, buenos días, buenas tardes. Somos 12 tribus, venimos estudiando la preciosa Torá, la preciosa palabra del Señor. Todos somos alumnos del gran maestro, que es el Ruach HaKadosh, del precioso Espíritu, y buscamos que el Señor, el Padre, Jehová, nos revele su plan, su bendición, su propósito y sus tiempos. Por lo tanto, venimos haciendo un estudio del libro Apocalipsis. Hemos estudiado los mensajes a las iglesias, hemos estudiado los sellos, nos encontramos estudiando las trompetas y hemos dicho características acerca de las trompetas que ya en otras eh, las hemos venido examinando, pero ahorita nos encontramos en el periodo que corresponde a los tres ay que lanza el buitre leonado, que advierte la quinta, sexta y séptima trompeta como tiempos de extrema dificultad, de prueba, tiempos en los cuales el avance de la maldad será manifiesto, así como serán manifiestas las cabezas de esa maldad, llamémoslo de esa manera. Y por ende nos encontramos en quinta y sexta trompeta porque se ve, según las escrituras, que la séptima trompeta es una serie de eventos que suceden de manera simultánea. Y esto se acoge a que el Señor nos viene hablando en las trompetas de los dolores de parto. Los dolores de parto empiezan con una frecuencia más distante, periodos de mayor distancia entre uno y otro, se van acortando hasta que los últimos dolores de parto son dolores de parto que se sobrepone uno al otro, se traslapan entre ellos en el efecto en el cuerpo de la mujer. Pero nuevamente recalcamos que lo importante no son los dolores de parto, lo importante es el nacimiento del bebé. A tal punto que la misma escritura dice que la mujer cuando ve nacer el bebé, cuando lo tiene en sus brazos, ya no se acuerda de los dolores. ¿Por qué? Porque tiene al bebé en sus brazos. Al fruto ya lo tiene en sus brazos. Al fruto de bendición, de amor, ya lo tiene en sus brazos. Asimismo, el centro de las escrituras, el centro de todos estos eventos es Yeshua. Y es esa séptima trompeta en la cual nos reuniremos con Yeshua. Y Yeshua viene a reinar desde la Jerusalén prometida a Abraham, juntamente con nosotros, sus santos, fieles, apartados para él, durante 1000 años. Y esta, dice la palabra del Señor, que sucederá simultáneamente con la primera resurrección, la resurrección de los santos, y sucederá también con la resurrección de los dos testigos, y sucederá con nuestra reunión gloriosa con Él, y de allí en adelante por la eternidad. Ahora, estamos estudiando dentro de Apocalipsis, dentro de esta sexta trompeta, estudiando Apocalipsis 13, en lo que corresponde a las dos bestias y al dragón. Dijimos que lo tomaríamos desde la cola, entonces iniciamos básicamente con las características del falso profeta, de esa bestia que sale de la tierra. Nos encontramos ahorita en la bestia que sale del mar, la primera bestia, llamada por algunos anticristo, bíblicamente también se le ve en el libro de Juan principalmente. Eh, y mira, al mirar esto, desde luego, no podemos desligarlo ni del dragón, ni desligarlo tampoco del falso profeta, pero nos estamos concentrando es en escudriñar las características de estos personajes para poder identificar cuando su aparición sea manifiesta. A ver, su existencia, la existencia, por ejemplo, del dragón, por poner un ejemplo que sea certero, porque estamos analizando el de la primera bestia, es una existencia que ya está, precede a este tiempo, pero su manifestación visible, evidente y descarada está por suceder. Ahora, ¿el camino está preparado? Claro que está preparado. ¿Por qué? Porque el camino preparado, la palabra del Señor lo llama apostasía, una rebeldía igualmente descarada, una aceptación de la maldad, aún dentro de lo que debería ser el baluarte y defensa de la verdad, como es la misma iglesia. Entonces, tenemos que continuar con lo que es el estudio de esta primera bestia que sale del mar. La mayoría de características las hemos venido viendo.
no la vamos a repetir. En algunos puntos tenemos que volver a tocarlas de manera tangencial y continuar, pero no podemos detenernos en lo que ya hemos estudiado. Tendría que verse los videos anteriores. Ahora, para el de hoy hemos propuesto que el título sea Final de los tiempos. Nunca hay tercera vía. Ahora, para esto tenemos que dejar por sentado, en Génesis 1:10 declara, llamó Elohim a la tierra seca, tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares. Vio Elohim que era bueno. La traducción más exacta es, vio Elohim que su propósito, las características que le había dado, era para que fueran buenos, excelentes, prósperos, llenos de avanzada, de conquista, de alcanzar el propósito. Y hemos ido perdiendo tanto los mares como las aguas, como los cielos, como las aves, como el mismo ser humano, se ha ido desviando de ese carácter de bueno, porque eso bueno procede de la boca del Padre. Y como hemos rechazado la voz del Padre, desde luego hemos rechazado el propósito bueno que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces es tiempo de volver a su buen propósito. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 12, 1 al 5? Sí, dice, una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. La narrativa que vemos allí decimos que es el centro mismo de las escrituras de Apocalipsis. Es el resumen de todo lo sucedido hasta ese momento de la narración, hasta Apocalipsis 11, para emprender la recta final que corresponde a las 3 últimas trompetas, como ya lo venimos diciendo, y allí nos resume, nos dice, todo esto sucede en donde? En el cielo. Una gran señal en el cielo, una mujer estando encinta que grita con dolores de parto angustiada por dar a luz. Su deseo es dar a luz. La realización plena de esta mujer es dar a luz. Ahora, en ese mismo cielo se le opone el gran dragón. El mismo dragón que habrá de entregar en manos de la primera bestia su autoridad, su poder y poderío. El mismo dragón que habrá de recibir la adoración por causa de las obras que realiza el falso profeta delante de la primera bestia. Ese mismo dragón, dice la palabra del Señor, que tiene 7 cabezas, que es donde nos vamos a concentrar, 7 cabezas y 10 cuernos. Pero además dice que en sus cabezas tiene 7 diademas. Vamos a ver que se repite el 7, el 10, cabezas, cuernos, diademas. Y dice que del cielo arrojó a la tierra la tercera parte de las estrellas. ¿Con qué fin? Porque es que el fin de esta es impedir que ese hijo que habría de nacer fuese reinante, fuese la manifestación de ese amor y de ese propósito del Padre. Entonces dice que se paraba frente a ella a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Cuando vimos anteriormente, en algún momento dijimos, no me acuerdo cuál de todos los estudios, que una de las señales, porque al finalizar el Apocalipsis 12 dice que salió a perseguir a los otros hijos, y la traducción más exacta es
salió a perseguir a los más pequeños, o sea, a los niños, a los bebés, a los que no nacidos que se encuentran en el vientre de la madre. Por lo tanto, el desprecio por los menores, ese interés en causarle daño a los niños, ese interés en defender el aborto, el interés en hacer legal la pedofilia o los abusos a menores, es una de las señales más claras de que estamos a puertas también de que el dragón haga su aparición de manera descarada. Al final, la batalla está trazada, está marcada y está desde hace mucho tiempo en desarrollo, es entre Hasatán y Yehoshua. Pero ninguno de los dos, ni Hasatán ni Yehoshua, están solos. Hasatán tiene su equipo, que tenemos que explorarlo y tenemos que irlo desmembrando en la medida que vamos estudiando las escrituras. Pero Yehoshua también tiene su equipo y es más poderoso todavía, y es un equipo vencedor, triunfador, y dentro de ese equipo cada uno tiene una participación humana de manera palpable, evidente, que se puede evidenciar. Esa participación humana la vemos entre los que defienden la mentira y los que defendemos la verdad, los que defienden la maldad, los que defendemos la santidad, los que son cizaña frente a los que somos trigo. Ahora, el Señor siempre respetará nuestra libertad. Elohim siempre espera de nosotros una respuesta. O estás con Hasatán, o estás con el Señor, o estás con Jehová. No existe, nunca ha existido tercera opción, nunca ha existido tercera vía. Nunca ha existido ser humano no alineado. ¿Estás a un lado o estás en el otro? Apocalipsis 13, 1 al 8, por favor, Luigi. Sí. Dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandes y blasfemias, grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra a Elohim, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, a los que moran en el cielo, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Tenemos que ir desmembrando, ya hemos venido haciéndolo con todo este Apocalipsis 13, pero la palabra del Señor no solamente es eficaz, también es viva, es dinámica, es una fuente que salta para vida eterna, por lo tanto es una fuente que tiene una revelación que no se agota. Apocalipsis 13, 1 y 2 nos dice, y del mar vi que subía una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Recordemos que cuando hablamos del dragón, también nos dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Eso no lo dice en la señal de Apocalipsis 12:3. Un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces aquí nos dice que esta bestia tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos había 10 diademas. Ya analizamos esa diferencia de 3, de dónde procede. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, que también ya lo analizamos, la bestia que viera semejante a un leopardo. Miren que
La semejanza mayor, la apariencia mayor de este ser es la apariencia de un leopardo, que tiene pies como de oso y boca como boca de león. Recordemos que cuando la palabra del Señor nos ha hablado antes de un leopardo, lo ha hecho en referencia a Grecia. O sea, el cuerpo, la mayoría de lo que estructura la mentalidad, la doctrina, llamémoslo así, de esta bestia, es esa, esa composición básicamente de una mentalidad griega. Ahora, lo que lo hace avanzar, lo que le da pies es Medopersia. Allí lo dice que los pies eran como de oso, pero lo que habla, lo que sale del corazón es una mentalidad babilónica, es una expresión de lo que alimentaba el ego, la vanidad de los babilónicos. Entonces, cuando en el próximo estudio que entraremos a estudiar básicamente a Grecia y a Roma, porque Roma también tiene que ver con esa continuidad de ese imperio, también tenemos que recordar que ya vimos a Babilonia y Medo-Persia lo pasaremos de una manera bastante superficial, tangencial, pero con los elementos básicos importantes a tener en cuenta. Ahora, Artica, ¿nos regalas por favor Daniel 7, 2 al 7? Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subieron del mar. La primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, he aquí, era semejante a un oso y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo tres costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho, levántate y devora carne en abundancia. Después de eso seguí observando y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo que tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de eso vi más visiones nocturnas y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes y tenía 10 cuernos. Al leopardo básicamente se le describe como Grecia, al oso Medo-Persia, al león es Babilonia. Pero al de los dientes de hierro, a la gran bestia, se le describe en el mismo libro de Daniel, en Daniel 2, en el sueño que tiene Nabucodonosor, se manifiesta y se puede asegurar que es el imperio romano. Pero aquí vemos es que lo que tiene es el cuerpo de leopardo. Lo que tiene son pies de oso y lo que tiene es boca de león. Ahora, en el mismo libro de Daniel, da una descripción clara de ese leopardo, de esa Grecia, y una de las características que le da es que tiene la capacidad de ocultar la verdad y de ser prosperada en su empresa de engaño, de seducción y de imposición de su mentalidad, de su doctrina. Lo encontramos en Daniel 8, 5 al 9 y 12 al 14. Por favor, Martica, ya que estás ahí en Daniel, ¿no lees Daniel 8, 5 al 9 y te salta luego al 12, 14? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar el suelo. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de los cielos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y a causa de la prevaricación,
le fue entregada la milicia celestial, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El 13, Hecho. Sí, sí. entonces oí hablar a cierto santo, y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En esta explicación, más allá de la descripción que hace acerca de los tiempos, de esos 1300 tardes y mañanas, o de qué significa la prevaricación que se manifiesta en la entrega del santuario, en la visión de un continuo sacrificio y en ese ejército celestial siendo pisoteado, tenemos que dirigirnos a mirar que aquel macho cabrío, que es Grecia, arremete contra Medopersia. Recordemos que es el mismo Alejandro Magno, ese cuerno, ese gran cuerno que luego fue quebrado de manera temprana, es el que derrota a Darío y se apodera de lo que era el gran imperio medo-persa, que había adquirido su poder de haber derrotado al gran imperio babilónico. Pero dice que de él salen y empieza, es una descripción de cuernos. Dice, el cuerno pequeño, o sea, un rey, un gobernante, que era Alejandro Magno, es cortado y se levantan cuatro cuernos. Y recordemos que el gran imperio del griego, ese gran imperio fue dividido entre cuatro de sus generales. ¿Por qué? Porque eran cuatro generales que habían gobernado juntamente con Alejandro Magno, lo habían acompañado en sus batallas y por lo tanto se distribuye todo el imperio entre ellos. Ahora, ¿qué dice allí? Dice que a ese leopardo, que aquí es descrito como un macho cabrío, se le dio una de las cosas que se le dio fue echar por tierra la verdad y hacer cuanto quiso y ser prosperado. Dice que a causa de la prevaricación, a causa de tanta prevaricación, a causa de que ya no se distingue la verdad de la mentira, es que le es entregada la milicia celestial juntamente con el continuo sacrificio y la capacidad de echar por tierra la verdad. La palabra que utiliza allí para echar es yehalek, que viene de shalach, que es el Strong 7993, que significa tirar, tirar abajo, tirar lejos, arrojar lejos, lanzar. Es especialmente arrojar cadáveres. Indica arrojar muertos. Y él dice aquí, dice la palabra del Señor, que él tuvo la capacidad de tirar la verdad, hacer cuanto quiso y ser prosperado. Entonces, una de las características que vamos a ver, que está viéndose desde ya, en esa bestia que sale del mar, es la capacidad para ocultar la verdad tras la mentira, tras el engaño, desecharla incluso. Vemos un mundo actual en el cual incluso desde los altares donde se tendría que estar predicando la palabra, se predican fábulas, se predican historias personales, sueños manipuladores, palabras materialistas, búsquedas humanistas y se alimenta todo aquello que el Señor combate, el amor al dinero, por ejemplo. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis mismo? En ese Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 3, nos dice, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Así es de que hay que estudiar las características de Grecia, de Medo-Persia y del león, que es Babilonia. Recordemos que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca es boca de león. La boca es de Babilonia. Pero recordemos que cuando habla del león dice que se le dio un corazón como de hombre. ¿Y qué dice el Señor mismo al analizar en Génesis al hombre? Dice, porque los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Entonces,
No está hablando de un elemento virtuoso al hablar de que tiene boca de león y que al hablar del león se le dio corazón de oro. Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 13, 3 al 6? Sí. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo, a los que moran en el cielo. Ujú. Ahora, la palabra que utiliza, ahora, una de las cabezas es herida. Pero la boca lo que expresaba, lo que salía de su boca era blasfemias. La palabra blasfemia, vamos, ya la estudiamos en algún momento, no así, no, o sea, es una palabra en griego. Y tal y como aparece en griego, es que ha sido aplicada en las escrituras. O sea, no se le da traducción. Y sí, es el Strong 988 del griego y tiene dos aspectos, uno pasivo negligente y otro activo rebelde. En el pasivo, perdón, blasfemia de Blacks, que significa perezoso, lento, y feme, que es reputación o fama. O sea, blasfemia literalmente es lo lento o perezoso en llamar bueno a algo que realmente es bueno y de llamar malo a algo que realmente es malo. Entonces, eso es lo que se da cuando la persona simplemente entra en un aletargamiento espiritual y ya no le interesa la verdad, ya no le interesa vivir lo bueno, ya no le interesa juzgar si esto es del Señor o no es del Señor. Deja fluir, deja pasar. Esa es la parte pasiva, es la parte pasiva negligente, pero tiene otro aspecto que es un aspecto activo, que es el aspecto rebelde, de calumnia, de discurso perjudicial contra el buen nombre, un discurso impío, de reproche, perjudicial en especial contra la majestad divina, contra la majestad del Señor. Pero aquí dice que ese hecho de negarse a lo bueno, de ya no querer entrar en santidad, la apatía por distinguir y por reprender al mal, se acompaña del hablar mal de lo divino, porque dice que el blasfemó el nombre de Jehová, de Jehová, del tabernáculo de Jehová y de los que moran en el cielo. Esa es la labor de aquel que abre su boca como de león para blasfemar del Padre. Ahora, la bestia que sale del mar no nos habla realmente de un cuerno, o sea, de un rey, nos habla de un gobernante. Dijimos que en Apocalipsis 9 incluso dice que el príncipe que sale del abismo o el principal o el líder de todas estas langostas que salen como un ejército, el príncipe de la potestad del abismo insondable, es el líder de las langostas. En pocas palabras, el que sale del mar es un líder, representa a un gobierno global, a un imperio que controla diversos reinos. No es un gobierno tradicional establecido. Dice, entre otras, que es un gobierno diferente a las otras bestias. Vamos a entender que no solamente significa diferente, también significa más diverso, con mayores componentes, donde prevalecen las características de un imperio griego, tal como el imperio griego influyó en las leyes, la organización de los ejércitos, la doctrina religiosa, la estructura económica y hasta incluso el imperio romano que le sucedió, que fue después, mantuvo la lengua, la mentalidad, imitó la mitología, estableció representantes territoriales bajo la misma estructura de la misma Grecia. O sea, el gran imperio romano, el gran imperio de hierro, no desconoce que estaba bajo la tutoría del imperio helenístico, el imperio griego. Apocalipsis 17, 7, perdón, Apocalipsis 17,
3 al 16, por favor, Luigi. ¿Cuál? Apocalipsis 17, 3 al 16. Ok. Y en medio, no, y en espíritu me llevó a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y al verla me asombré con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombraste? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era, no es, y está a punto de subir del abismo y va a perdición. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, que era y no es, y estará presente. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 ya cayeron. El uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga debe durar poco. Y la bestia que era y no es, ella es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, por una hora. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo: las aguas que vistes, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y a ella la quemarán con fuego. Ya hemos profundizado un poco acerca de que aparecen como 7 cabezas, pero describe 8 reinos. Él incluso dice, y la octava. Pero además, y lo vamos a estudiar más adelante, muchos dirán, bueno, usted se la pasa diciendo que va a estudiar más adelante. Lo que pasa es que no podemos desviarnos tampoco de por dónde vamos. Vamos ahorita concentrados en las cabezas y los cuernos. Pero resulta ser de que cuando inicia toda la narración dice, y en espíritu me llevó a un desierto. Pero luego cuando habla al final, cuando explica, dice, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, de naciones y lenguas. Entonces, habría que distinguir en qué lugar se está ubicando toda la narrativa para este caso. Pero tenemos que continuar diciendo que cuando él dice que esos 10 cuernos, dice en el 12 dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes. ¿Qué característica? ¿Cuándo vamos a entender cómo se llaman estos 10 reyes? Dice, los cuales aún no han recibido reino. ¿Cuándo sabemos quiénes son? Cuando se manifiesten de la siguiente manera. Pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora. O sea, por muy corto tiempo. La aparición, manifestación y gobierno de la bestia será simultáneo con la aparición de 10 personas que no tenían por qué ser reyes, pero son coronados como reyes, porque no habían recibido reino y ahora se les está entregando un reino. Así es de que con esto queda resuelto
el por qué aparece con 10 cuernos, tanto el dragón, perdón, tanto el dragón como la primera bestia. Tienen 10 cuernos que son 10 gobernantes que actúan según la voluntad de la bestia, que reciben autoridad y poderío también del mismo dragón. 10 indica totalidad de los gobiernos de la tierra. Allí se representan todos los gobiernos, todas las formas de gobierno y todos los gobiernos territoriales de la tierra. Así como cuando vemos en la estatua que ve Nabucodonosor, se ven 10 dedos que son mezcla entre hierro y barro. Ahora, curiosamente, el estrón en hebreo número 10 es Ábado o Abadón, el destructor o la destrucción. Y recordemos que ese es el nombre del rey de las langostas, el que gobierna y el principal o príncipe del abismo insondable, que sale perdón, cuando salen las langostas como un ejército, no dice la palabra del Señor que él haya salido, simplemente nombra que él es el líder, pero también habrá de salir y saldrá del mar. Ahora, las 7 cabezas sostienen en esta parte que leímos de Apocalipsis a la ramera, pero los cuernos son la expresión de cada una de las cabezas, o sea, de cada uno de los reinos. Y los 10 son la expresión del gobierno de la bestia. Y estos 10 parecen estar aliados con la bestia para sostener a la gran ramera, pero realmente su intención solamente es aguardar la oportunidad para desolarla, para avergonzarla y para destruirla a fuego. Eso nos habla de que no solamente existe total entrega o total compromiso al engaño entre ellos mismos, que también nos indica que no existe ni unidad, ni fidelidad, ni sinceridad entre cada uno de los miembros de las tinieblas. Solamente existe el usar al otro, así como las tinieblas usa a la humanidad actualmente para que le prepare el camino de maldad, de prevaricación, de blasfemia y de apostasía al antimesías, a la primera bestia que sale del mar. Lore, ¿nos regalas, por favor, Daniel 7, 7 al 14 y luego te saltas al mismo 7, pero 21 al 26, por favor? Lore, Hola, sí, sí. Daniel dale. 7, 7 al 14 y cuando termines el 14 te saltas al 21 26, por favor. acá tengo 7, 2 al 7. Espérate, que estaba buscando. Tranquila. Daniel 7, Ya. 7 al 14. Ya. Después de eso, vi más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía cuernos. Estaba observando los cuernos, y he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que se fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y éste tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo miraba entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador,
En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos de Elionín, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Dijo así: cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y devorará, trillará y despedazará toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, hablará palabras contra Altísimo de lo alto, y quebrantará a los santos más altos. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Miren que hace una distinción clarísima en que una cosa es una cabeza y otra cosa es un cuerno. Un cuerno es un rey, una cabeza es un rey. Porque incluso dice que se quedó viendo lo que hablaba el cuerno, pero miraba hasta que la bestia fue muerta. Más adelante dice, y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Si nosotros vimos el dragón y la mujer y el niño que nacía y todos estos eventos suceden en el cielo, porque es una manifestación espiritual de una realidad que ha venido a suceder. Aquí nos está aclarando, nos dice, la bestia que has visto es un reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. En el versículo 23, que es en el que nos vamos a concentrar ahorita, y 24 para mirar, dice que devorará, trillará y despedazará toda la tierra. Por eso es diferente. Dice, en cuanto a los 10 cuernos de ese reino, se levantarán 10 reyes. Una bestia, ese imperio tendrá como elemento, como pilares, como propagadores, digámoslo así, de su dominio a estos 10 reyes que, como ya vimos, recibirán su poder por breve tiempo y lo recibirán, pero porque se lo entregarán al dragón. Se lo entregarán a la bestia. Juntamente con el dragón le entregarán las otras cosas. Ahora, allí la palabra que dice que es un reino diferente, también se puede aplicar la palabra diverso. La palabra que utiliza allí en el hebreo es tisné, perdón, en el arameo, que viene de la palabra shina, que es el Strong 8133, que significa diferente, mudado, cambio, alterar, cambiar, ser diverso. Su raíz en arameo es shana, 8132 dentro del Strong, que significa alterar, cambiar, ser variado, ser diverso. Entonces este viene a cambiar a todo el globo terráqueo porque acepta toda esa diversidad que existe sobre la faz de la Tierra. Se parece mucho a un grupo que se hace llamar LGBT, el cual se considera un mundo diverso, un reino diverso. En Daniel 2:38b al 44 nos dice, Él los ha entregado en tu mano, está hablando acerca del sueño de Nabucodonosor y está explicándole a Nabucodonosor la imagen que está viendo y arranca por la cabeza de oro, desde luego. Dice, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino. O sea,
hay reyes que identifican reinos. Hay reyes que se convierten en el símbolo de un reino. Así como Nabucodonosor es el símbolo de Babilonia, así como Darío y Ciro serían los del Medo Persa, así como Alejandro Magno es el símbolo del imperio griego. Dice, vendrá un imperio inferior al tuyo. Está hablando de Medo Persia. Inferior al tuyo, ese era el de plata. Y luego un tercer reino de bronce, que es Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino se caracteriza o lo identifica con el hierro cuando dice, será fuerte como el hierro, es Roma. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, y recordemos que el hierro sigue identificando a Roma, dice, representan un reino dividido, pero habrá en él algo de la solidez del hierro, o sea, habrá herencia de Roma, y vamos a ver que es clarísimo en nuestro tiempo cómo Roma no ha perdido su influencia sobre la faz de la tierra. Según viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De 10 reyes, porque está hablando de dedos, de los pies, 10 dedos de los pies. Ya resolvimos quiénes son estos 10 reyes. Son 10 reyes que en los posteriores tiempos recibirán el reino juntamente con la bestia. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino, no dos, no tres, un solo reino, que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Habrá una batalla, desde luego, una oposición entre estos reinos y aquel reino, pero él permanecerá para siempre. Martica, ¿nos regalas por favor Daniel 5, 4 al 6? Luego te salta, esto parece raro, pero es la idea de concretar, o sea, de eliminar elementos de la narrativa y concentrarnos en lo que venimos estudiando. Daniel 5, de los versículos 4 al 6, luego te saltas al 26, 28, anulamos el 29 y vamos al 30, 31. Y apurando el vino, alababan a los dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro, de piedra y madera. Cuando de repente aparecieron los dedos de una mano humana que escribía delante del candelero sobre lo encalado del muro del palacio real. Y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces el rey palideció y la mente se le turbó y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. El 26 al 28 dice, y esta es la interpretación del asunto. Mene contó a Elohim su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Pérez, tu imperio ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El 30 hasta el 31. En aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto. Y Darío el Medo tomó el reino, siendo de 62 años de edad. Miren, la característica de los dioses se parece muchísimo a las características de la estatua que vio el mismo rey Daniel. Vio oro en la cabeza, plata a la altura del pecho, bronce a la altura de los muslos, del vientre, hierro a la altura de los muslos y de los pies, y piedra, o sea, un compuesto de tierra en los dedos. Tierra y madera. Ambos hablan de fragilidad. Pero miren que nos viene diciendo lo que sucedió en ese momento fue que el mismo rey Belsasar estaba haciendo fiestas y tomó las copas y todos los utensilios que habían traído de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y con ellos no solamente quiso
agradar a los hombres, hacer toda una orgía o una fiesta pagana, y dentro de ese componente pagano estaba el hecho de que con esos utensilios pretendía adorar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de piedra y madera. La misma narración que hace de los reinos. O sea, estos reinos son unos reinos idólatras. Los reinos de los que ha venido hablando el Señor son reinos idólatras. Y lo que escribe el dedo es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en todo caso distingue claramente en la interpretación, dice que Mene significa con Toja Elohim, o sea, Dios, tu reino. Pero mire cuando interpreta Pérez, dice, tu imperio ha sido roto. Porque imperio, recordemos que es aquel que gobierna muchos reinos. Por lo tanto, esas 7 cabezas realmente nos habla de imperios, gobernantes de muchos reinos, de variedad incluso de reinos. La palabra que utiliza en el griego, en Apocalipsis, para las cabezas, es la palabra kefala, que viene de kefalé, que es el Strong 2776. ¿Qué significa? Cabeza, cabecera, piedra angular. Significa lo que une 2 paredes o lo que sostiene 2 paredes en la esquina. Cabeza, gobernante, señor, supremo, principal, prominente. Significa amo, señor, el que se apodera, el que toma, el que ostenta el poder. En hebreo es el H7218, que significa el alto, el brazo que sostiene, la cabecera, la cabeza, el capitán, el jefe, el rey, el capitel, el caudillo, la cima, el comienzo, el sustento, la coronilla, el cuello, la cuenta, la cumbre. Significa el jefe, el gobernador, el que manda, el que es primero, el principal, el príncipe, el soberano, el que dirige la tropa. O sea, estas 7 cabezas indican 7 reinos que realmente son imperios, que son la cabeza, son el principio que sostiene a los otros reinos. Por eso tantas personas a esta última bestia se le van a unir, se van a aliar, porque van a ver en él ese líder, y al punto será que dice la misma narrativa de Apocalipsis 13, que dirán, ¿quién contra la bestia? ¿Quién le podrá hacer frente? O sea, ¿dónde hay un imperio tan poderoso como el imperio que estamos viendo acá? ¿Dónde hay tal gobierno, tal dominio, tal poder como el que estamos viendo acá? Se aplicaba a los reyes, a los príncipes, a los líderes militares, pero también en lo religioso se le aplicaba al sumo sacerdote. Miren que en 2 Reyes 25:18 dice, y tomó el capitán de la guardia al sumo sacerdote Cesarías y a Sofonías, segundo sacerdote, y a los 3 guardias del portón. La traducción dice, para ser más exacto, dice, y tomó el capitán de la guardia al Harrosh Cohen, al principal Cohen o el principal sacerdote, Seraías y a Sofonías el segundo Cohen, el sacerdote subalterno, y a los 3 guardias de la puerta. Entonces siempre la palabra Rosh, que es en hebreo, cabeza, liderazgo, príncipe, está diciendo Harosh significa la máxima cabeza en lo religioso. Se utiliza para un liderazgo que tiene las características tanto en lo militar, en lo político, en lo económico, como en lo religioso. Ahora, se utiliza para 7 cabezas. Y es allí donde tenemos que irnos dirigiendo a no solamente entender lo que pasa en Apocalipsis, sino que Apocalipsis es una preparación para nuestra vida diaria, para el obrar de nuestra fe. Escuchaba por accidente en un corredor muy estrecho. Hay ciudades aquí en Colombia y creo que en el mundo entero en donde son en pendiente las calles, pero las casas son totalmente horizontales. Entonces, pues es lógico que se hagan horizontales. Pero lo que yo digo es que en esa diferencia entre la vía y el horizontal de la pared, desarrollan esos espacios tan altos con pequeñas escaleras, estrechísimos andenes. Entonces, el que va adelante te obstruye para que tú puedas pasarlo. Y
e iba una persona hablando por teléfono con otra persona, y lo breve que escuché fue lo siguiente, le decía a la otra persona, le decía, está muy bien que ustedes recen, les decía. Yo creo que ustedes rezan, yo sé que ustedes lo hacen, pero ¿por qué no veo cambios? Decía. ¿Por qué no son ustedes de los que se levantan de orar y llegan con las ideas para que salgamos de de todos estos problemas que nos están enloqueciendo? Les cuento que para mí eso fue un reto. Para mí esa persona estaba retando a los que oran, a los que dicen orar tanto, a ver, no voy a medir su entrega por las horas que ustedes dedican orando, sino por los resultados que nacen, se originan de las personas que oran. Eso para mí fue un reto. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita? Vamos a desarrollarlo a continuación. Las cabezas son príncipes, pero dice que eran, o principales, o reyes, pero dice que eran 7. Ahora, miremos bíblicamente. El 7 en la Biblia se relaciona, por ejemplo, con la semana de 7 días. Génesis 1 dice que el Señor creó todo en 6 días y al séptimo día reposó. Es el día de descanso. Es el modelo de semana de 7 días que se ha manejado y que manejamos nosotros, que remata en el Shabbat. Ese día Shabbat es un día para apartarse, es un día para reflexionar, es un día en el cual debemos entender que el Señor ya todo lo ha hecho completo y lo hizo con un buen propósito y lo hizo capaz, todo lo que hizo, lo hizo capaz de manifestar bendición, de manifestar cosas extraordinarias. Ahora, Deuteronomio 5:12 nos dice que ese séptimo día es un Shabbat, día de descanso, es un día santo, es un día apartado para el Señor, es un día en el cual debemos saber que estamos completos en él, que estamos completos en el Señor. El 7 se encuentra también en contextos tales como el de la perfección divina, un concepto que para mí entender, perdónenme si estoy equivocado, pero creo que es así. El concepto del 7 no es un concepto propiamente de una divinidad. Es el concepto más bien de una relación, de una asociación entre lo celestial y lo humano. Es la forma de unir lo celestial con lo humano y lo humano con lo celestial. Es en doble vía, de lo celestial a lo humano y del humano a lo celestial. Miren que la orden que se le dio al leproso fue 7 veces en el río Jordán. Esa era la orden divina. Pero ¿qué hubiera pasado si la parte humana hubiera dicho, no, señores? Además, empezó haciendo eso nada más. No me voy a zambullir 7 veces en ese río cochino. Pues no se hubiera dado la limpieza completa, la restauración plena de Naamán. Eso es Segunda de Reyes 5, el que quiera leerlo. Ahora, la orden que recibe Josué, 7 veces 7 días marchar alrededor de Jericó y al séptimo día 7 vueltas alrededor de Jericó. Y no solamente eso, sino que el gran ejército de combate tenía como su parte de vanguardia, los que iban delante era a los sacerdotes y a los que tocaban trompetas, no a los que portaban la espada. Pero vamos a suponer que Josué en el capítulo 6 no hubiera hecho caso. Hubiera dicho, no, yo mejor me dedico a la destreza, a prepararlos en combate, a sacarle filo a las espadas, a afinar, a sacar más flechas para los arcos. Y no hubiera hecho lo que el Señor le dijera. Se hubiese incumplido, no hubiese dado el resultado esperado. Porque el Señor da la orden, Josué se niega a obedecer, o sea, del hombre hacia lo celestial no hay correspondencia, por lo tanto, se rompe. Pero por eso digo que para mí el 7 no indica solamente la divinidad, indica sí la prevalencia del Señor, toda una vida, siempre será así. Él es el Señor, pero indica también que en correspondencia nosotros debemos cumplir con el mandato divino. 7 pares de cada animal iban en el arca, Génesis 7, pero ¿qué hubiese pasado si Noé no hace caso? 7 son las lamparillas del tabernáculo. Pero ¿qué pasaría si Moisés no hubiese hecho conforme al modelo que le muestra el Señor? Así también nos dice que 7 son las características que el Señor detesta en el ser humano.
7 las parábolas que nos dejan enseñanza, 7 los ayes que nos dice Mateo 23. Daniel 7 nos habla de 7 de 490 años, 7 por 7 por 10. Jeremías 29:10 nos habla de 70 años que duraría el cautiverio de Babilonia. Levítico 25:8 nos habla de que el año del jubileo es el año 50, el que va posterior a los 7 años, 7 veces, para completar 49. Yeshua incluso le dice a Pedro, le dice, perdonarás 70 veces 7, o sea, completo, pleno. Hay pasajes incluso en que el 7 indica tribulación, como las 7 copas de la ira, pero también indica un plan completo, perfecto, cumplido, 7 trompetas. El Shabbat es un pacto eterno, es un acuerdo eterno. Ahora, para que haya acuerdo se necesitan 2 partes mínimo. Lore, ¿nos regalas por favor Éxodo 31, 16 al 18? Un segundo, acuérdate que no tengo Biblia. Segundo. Perdón, ¿O quieres que lo lea? Dale, me había movido del sitio, por eso es que... Un segundo. tranquila, dale. Éxodo 31, 16 al 18. Sí, mi niña. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, Ujú. celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Ja Elohim. 7 cabezas, 7 principales, 7 príncipes, 7 emperadores. Pero el 7 nos sigue hablando de una relación entre lo celestial y lo humano, para bien o para mal. En cuanto al Señor nos dice, como marca de ese pacto, es el Shabbat. Es un Shabbat que no nace del hombre hacia Elohim, proponiéndole un día de reposo. Es una orden que da el Señor. Una orden que, como las órdenes que da el Señor, vienen acompañadas de una bendición, una inmensa bendición además. Cuando dice que el Shabbat es una señal entre yo, se pone el primero, y los hijos de Israel para siempre. Ya estudiamos alguna vez el por qué somos Israel, el por qué nos está clarísimo bíblicamente, históricamente, en todos los aspectos que ustedes quieran, que somos Israel, que estamos allí metidos dentro de las 12 tribus descendientes de Abraham, descendientes de Jacob. Pero el mismo Señor dice que esa es una señal. Guardemos esa señal, obedezcamos la señal. Es la séptima, es el Sheba, es el Shabbat. Entonces, como señal que es, y como viene acompañado de una bendición, requiere 2 partes. El Señor dice, es de yo, del Señor, hacia el hombre. Y el cumplimiento del hombre sube y es visto por el Señor para derramar bendición. Incluso el mismo Señor dice que nosotros muchas veces no recibimos la bendición porque no hemos entrado en su reposo. Luigi, ¿nos recalas Apocalipsis 13, 1 al 6 y luego te saltas al 11, por favor? Sí. Dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad.
y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Miren que la herida no la recibe un cuerno, no la recibe un rey, no la recibe ninguno de los 10 gobernantes que habrá de recibir el reino al final de los días juntamente con la bestia. Lo recibe una cabeza, lo recibe la cabeza, una de las 7 cabezas la recibe. Dice en el 3, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y la bestia, cuando vemos en el libro de Daniel, indica un reino, un imperio. Lo dice claramente cuando vemos el libro de Daniel en Daniel 7, por ejemplo. Ahora, mire que son 7 cabezas. Vuelvo y les digo, una relación espiritual humana, celestial humana. Esto para entender en qué medida nos estamos metiendo en las aguas de identificar cuáles son las características de esta bestia. Es la cabeza la que sale herida, una de las 7 cabezas, que luego cuando la explica en Apocalipsis 17, la explica como, y la octava es, para que vayamos entrando. Ahora, el 7 para los hebreos es un número de perfección. Es un número que falsamente es imitable, pero jamás será igualable. Es un número inquebrantable. Es completud. Es el número de los pactos o juramentos. El pacto o juramento es la palabra shvuah, de donde viene Sheba. Cuando le ponían como garantía decían, por este número santo, o sea, por el Sheba, es la garantía del cumplimiento de un compromiso dentro de un acuerdo. En el Strong hebreo 7651, que es Sheba, procede del 7650, que es Shabbat, que es juro, jurado, juré. A 7, jurar, es que es una declaración, la repetían 7 veces y ya con ella quedaba como si fuese dentro de una escritura actualmente, que se hace por escrito todo. Ahora, de allí, de ese Sheba, es que viene ese espacio de la semana, el Shabbat. En el ciclo de años, el año Shemitah también procede de la misma palabra Shabbat, de donde viene sabático. Y el Shemitah es el Shabbat para la tierra, un periodo de reposo, de reflexión, de autoexamen y de poner en orden las prioridades. Esa es la bendición del 7. Ahora, el 7, vuelvo y repito, identifica lo celestial en contacto con lo humano, pero también nos habla de la obra conjunta entre lo celestial y lo humano, aun cuando lo celestial, en algunos casos, son celestiales caídos con la participación de hombres rebeldes, asociados a un deseo, a una voluntad de estos seres, usando al hombre porque, como ya vimos, no guardan fidelidad por nadie. Ahora, estaba leyendo un libro de los judíos, y los judíos, cuando hablan del Sheba, del pacto, hablan básicamente de la fracción bíblica en la que Abraham y el rey Abimelech llegan a un acuerdo respecto de los ganados y de los pozos. Y es allí donde nos dice en la palabra, en la Torah, dice, Abraham y Abimelech hicieron un convenio que también serviría de testimonio de que los pastores de Abraham habrían cavado cierto pozo, el cual se estaba disputando su propiedad. Abraham le ofreció a Abimelech 7, Sheba, cordero,
que describe como testimonio de que él había acabado el pozo. Ambos hicieron un juramento llamado Shabuá en hebreo. Y el lugar fue llamado Beersheba o Beerseba a causa de los Sheba, o sea, de los 7 corderos, y de la Shabuá, o sea, el pacto. Pero para que exista un acuerdo o un pacto o un compromiso, deben existir mínimo 2 partes. Job dice, he hecho un juramento, él con él mismo, ¿cómo habría yo de mirar a una, con mis ojos, perdón, cómo habría yo de mirar a una doncella? Él mismo está diciendo, el pacto se hace entre 2. Yo mismo hago el pacto de que yo voy a estar vigilante, o sea, habrá un Job obediente y un Job vigilante de salvaguardar el pacto. El 7 identifica lo celestial en contacto con lo humano. Identifica esa obediencia que trae lo espiritual a lo material. Es esa la manifestación de nuestra emuná humana. Es la manifestación del plan espiritual del Eterno. Hay un pacto con el Señor. El pacto con el Señor es nosotros no conocemos ni siquiera lo que habrá de pasar dentro de 5 segundos. Entonces entreguémoselo al que sí lo sabe todo. ¿Y cómo hago para saber que lo he entregado? Porque lo obedezco. Obedecer al Señor es la mejor parte. ¿Por qué? Porque lleva consigo amarrada, atada, ligada, unida la bendición. Deben existir como mínimo 2 partes. Un acuerdo entre lo celestial y lo humano. Y de vuelta entre lo humano y lo celestial. Para que exista un pacto, una Shabbat. Entonces, cuando nosotros logramos hacer que eso celestial llegue al plano material, cuando se alcanza, se hace a través de la obediencia a Jehová. Así como las tinieblas lo consigue a través de la desobediencia a Jehová. Nunca ha existido tercera vía. No existen puntos intermedios, no existen puntos grises. O obedecemos al Señor o le desobedecemos. O andamos en bendición o nos negamos a ella. La bendición sigue existiendo, pero no es para los rebeldes. Es para los que obedecen la palabra del Señor. Ahora, el mismo Señor dice que los mandatos de Él no son gravosos, o sea, no son cargas imposibles de llevar. Lo que sucede es que son imposibles de entender sin el Espíritu Santo. A ver, si no tengo al Espíritu Santo y pretendo entender la voluntad del Padre sin el Espíritu Santo, nunca lo voy a conseguir. Voy a ser un imitador de santurrón. Voy a ser un imitador de un hijastro del Señor. Pero no voy a ser realmente un obediente siervo al Eterno. Por favor, Martica, ¿nos regalas Juan 15, 4 al 15? Sí. Dale. Juan 15, 4, 15. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No Está se te sin escucha, audio. sin audio. Está sin audio. Mucha gente dice que todos los mandamientos se resumen en el amor, pero el amor al estilo humano. Por eso el mismo Señor distingue allí, dice, en su amor, en el amor del Padre. Allí es donde está la esencia de permanecer en obediencia. Pero miren lo que dice que sobre esa obediencia es que cuelga la bendición. Pedid lo que queráis y os será hecho. No está hecho, lo hacemos para usted. ¿Por qué lo hacemos? Porque usted conoce el amor del Padre y lo manifiesta a todos. Y sobre todos, sobre aquellos que incluso le pagan mal, usted ha decidido marcar, bautizar todo, hacer que el sello de ese acuerdo sea el amor. Cuando empezamos dijimos que el leopardo había hecho algo, había echado la verdad. Hoy en día se corrompe el amor, como se corrompen las escrituras. Hoy se niega la opción al mundo de conocer la Torá. Incluso vuelvo y les digo, como dijimos en el comienzo, desde los mismos púlpitos, desde los mismos sitios donde se debería proclamar la verdad tal y como la palabra es, se ha corrompido, se ha adulterado. Se han desarrollado predicaciones y predicadores apóstatas, a los cuales se les aplaude y se les difunde a través de cuanto medio de comunicación pueda haber a la mano, o cuanto medio de comunicación pueda comprar el dinero. Se sirve más al Dios dinero que al Dios eterno, que al Padre celestial. Pero es tiempo que volvamos al Padre, que nos acerquemos a Él, nos arrepintamos y digamos, Señor, hemos traicionado tu amor, he dejado de ser tu amigo. Incluso muchos creen que llenan el corazón del Padre diciendo, somos tus siervos. Cuando el Señor dice, a los que amo y me aman, ya no les llamo siervos, ellos son mis amigos. Y le dice el Señor a Abraham, le dice, ¿cómo habré yo de ocultar mi plan a mi amigo Abraham? Es a los que el Señor revela su plan y por eso al iniciar Apocalipsis dice que esta es la revelación de Yeshua, de Jesucristo, dice así, que el Padre ha revelado a sus siervos. ¿Por qué? Porque esos siervos han dejado de ser siervos y se han convertido en amigos. Manifestamos o manifiestan el amor del Padre. Miren lo que dice Marcos 12:14 y luego saltamos a Marcos 26, es el evento de la higuera. Y nos saltamos, ¿por qué? Porque entre el 14 y el 20 está cuando el Señor limpia el templo, dentro de la narrativa del orden del libro de Marcos. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Yeshua. Y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. O sea, iba con una expectativa. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Pero recordemos que el Señor dice que su creación vio que tenía un buen propósito. Era fructífera, era de bendición. Pero esta había traicionado su propósito. ¿Por qué? Porque tenía hojas, pero no frutos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo, o sea, no obstante, o sea, aun cuando no era tiempo de frutos, tenía abundancia de hojas, pero no ningún fruto, el Señor le dirige la palabra diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el 20, que continúa la narración, dice, pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ojo a la respuesta de Yeshua. Respondiendo Yeshua les dice, tened fe en Yod Hei Vav He.
en Jehová. De cierto os digo, cualquiera, 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 dice, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, y vuelvo atrás a ser a ser totalmente radical en lo que dice, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis, que ya lo recibiste y lo obtendréis. Y cuando estéis de pie orando, dice, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis, pero luego dice, y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra tu hermano, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Si yo me acerco con un corazón avaro, rencoroso, mentiroso, engañador, y creo que puedo engañar al Señor en la oración, no lo voy a conseguir. Pero ¿qué ha prometido el Señor? Dice, todo aquel que le diga a ese monte, ve y échate al mismo mar de donde habrá de salir esa primera bestia, y no dude en su corazón, sino que crea que crea que todo lo que habla sucede, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice, lo obtendrá. Y todo cuanto oráis y pedís, creed que ya lo recibisteis y lo obtendréis. Pero hay que ir a lo profundo del corazón y perdonar. Perdonar que no siempre. Perdonar. Hay una alianza entre lo celestial y lo humano. En lo que se refiere a las dos bestias y al dragón, es una alianza para el mal. Es un contrato, un acuerdo, un pacto en contra de la santa y bendita palabra del Señor. Y en contra de algo que el dragón expresa desde el principio cuando quiere destruir al Hijo. En contra de Yeshua, de Mashiach, del Mesías. Pero cuando lo hace en contra del Mesías, también lo hace en contra de nosotros, los santos. Y ha ocultado, una de las características de esta bestia es que conforme tiene semejanza de leopardo, y el leopardo ha echado fuera la verdad, la misión que claramente ya está marchando y ya ha conseguido grandes avances para este tiempo es ocultar la verdad, porque es la base del engaño. Si logran ocultar, sacar la verdad y hacer que la mentira parezca verdad, entonces el mundo habrá caído en las más densas tinieblas. Cuando la serpiente le habla a Eva, le dice, con que Elohim ha dicho, Dios ha dicho, que no comáis de ningún fruto, de ninguno de los frutos de la tierra, del Edén. Y la mujer le dice, no es así, mira, es solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no debemos comer, ni siquiera debemos voltearlo a mirar, porque es cierto, ese día que lo hagamos, moriremos. ¿Y qué le dice la serpiente? La serpiente le dice, no moriréis, sino que de cierto sabe Jehová que el día que de él comáis, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Casi siempre, uno de los elementos para esconder la verdad es darle un maquillaje de verdad. Utilizar una base, un elemento, un principio, una pequeña fracción de verdad, pero el resto del cuerpo es una gran mentira. Y así logran sacar la verdad. Acerquémonos a la verdad total, acerquémonos a las escrituras, acerquémonos al Padre y creamos cada una de las promesas del Padre. Porque debo acercarme sabiendo que lo que hablo sucede. Debo acercarme sabiendo que lo que le pido al Señor ya lo recibí. ¿Por qué? Porque es un pacto, porque es un Sheva, porque es un 7. Es por el 7 que el Señor nos dice, les voy a cumplir.
reposen en mí porque estoy dispuesto a cumplirles. Pregunta, ¿estás tú dispuesto a cumplir tu parte del pacto? Las tinieblas están dispuestas. Ya está marchando el engranaje, toda la maquinaria que el enemigo ha trazado para este tiempo. Ya está viéndose claramente la obra de las tinieblas de manera descarada. Solamente faltan tiempos breves para la aparición abierta, manifiesta, descarada de las dos bestias y del dragón. Pero también tiene que ser un tiempo para que se haga manifiesto la santidad de aquellos que nos llamamos amigos del Señor, una expresión del amor del Padre a todos los hombres, a toda la humanidad. Un amor que es limpio, puro, santo, que es conforme a su palabra. Conozcamos su palabra y tendremos ese maravilloso poder de saber que todo lo que hablamos sucede, porque andamos en pacto con el Señor. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.